Bueno, pues vamos a dar inicio a este seminario. Y bueno, yo quisiera comenzar diciendo que una de las funciones del decanato es hacer la inducción a los estudiantes de nuevo ingreso. Entonces, en principio, cada semestre, pues yo debería estar dando una plática para la gente que no conoce de Politécnico conozca un poco más. Pero lo que podemos reflexionar acerca del punto es que, dado el tamaño de nuestra institución, pues la verdad no es esa tarea no es una tarea de una charla, es una tarea pues prácticamente que no se agota. Y entonces mi intención en estas pláticas de inducción es que no se vuelva dar fechas, digamos, como si fuera histórico nada más de los hechos más relevantes del instituto, sino que se vuelva una especie de recorrido, una especie de ver y aprender de las, ahora sí que experiencias de otros politécnicos que realmente nos transformen y nos hagan vivir a mayor plenitud nuestra vida como politécnicos, dentro, pero también afuera. Muchos de ustedes, pues el paso es temporal, los estudiantes, pero eso no quiere decir que van a dejar de ser politécnicos. Entonces, pues es importante que durante su paso aquí en el Instituto Politécnico Nacional, pues tengan un conocimiento de esa institución para que ustedes la puedan vivir el resto de sus días, porque a fin de cuentas, ser egresado de la institución no se quita, ¿sí? Ya una vez que ustedes saquen su grado, van a ser parte de esta institución. Y bueno, hay bastantes personas que han hecho muy grande al instituto, y una de ellas es el ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Entonces, a lo mejor a algunos de ustedes, los profesores sobre todo, pues les va a tocar hacer un recorrido en las pláticas que yo esté dando, pues de varios ilustres politécnicos, que se les llama forjadores del prestigio politécnico. Entonces, básicamente voy a dedicar la mitad de la charla a hablar de este personaje, pero no puedo hacer de lado, digamos, lo que tenemos que hacer como decano, que es darles un poquito de información de lo que es el instituto. Entonces, entrando ya en materia, este es el resumen de la charla. Entonces, lo primero que voy a darles es un poco de estadística de qué es el Politécnico, ¿sí? Hoy, ¿sí? No me voy a ir al pasado, o sea, simplemente algunos datos gruesos de lo que ahora es el Politécnico, del cual ustedes forman parte y formamos parte. También les voy a decir un poquito de lo que es el decanato, para que también eventualmente, si ustedes requieren algo de las funciones que me competen, con mucho gusto les daré atención. Y luego voy a tratar algo de la reseña de la historia del Politécnico y en particular del CICAT, ¿sí? El Politécnico, pues realmente, como les decía, es una institución tan grande que pues no vamos a agotar todo lo que es, pero sí es importante que sepamos dentro de lo que sí vivimos, que es esta hectárea, ¿verdad?, de terreno, pues cómo surgió. Voy a entrar en materia al final de lo que son los forjadores del prestigio politécnico a través del ingeniero Alejo Peralta. Entonces, miren, algunas estadísticas institucionales. Tenemos en la primera tabla el total de estudiantes que tiene el instituto a marzo de este año. Y bueno, a nivel medio superior, 62.637, a nivel superior 108.296 y a nivel de posgrado 7.050. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes que ya estaban en marzo del 2018, pues ahí están contados en esos 7.050. Ok. Y de personal académico, que formamos parte del instituto en diferentes niveles, pues hacemos un total de 16.156 profesores. Entonces, pues eso es un ejército, ¿eh? Es un ejército que tenemos pues realmente una misión que cumplir. Y esa misión pues está descrita
en la misión del instituto, que es importante que la conozcamos, pero también está descrita o traducida en la misión del CICAP, que también es importante que la conozcamos. Y por ahí la tenemos en el estacionamiento. Entonces, pues vale la pena que de vez en cuando reflexionemos en por qué estamos aquí, y lo que nos ayuda a esa reflexión es precisamente leer esa misión y la visión. Y también esta institución pública se resalta a nivel nacional, y podría yo decir, casi sin temor a equivocarme, que es la institución que más apoyo recibe directamente a los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, de 177,000 estudiantes que tiene el Politécnico, casi 100,000 tienen algún tipo de beca. ¿Sí? O sea, estamos hablando de más de la mitad recibe un pago por educarse. Y eso es un gran privilegio en este país que tiene muchas necesidades. Entonces es muy importante que seamos conscientes de ese gran privilegio. Y si revisamos lo que gasta el país en el Instituto Politécnico Nacional, pues ahí vemos una no despreciable cantidad de más de 16,000 millones de pesos cada año. Entonces, los pesos que ustedes puedan traer aquí en la bolsa son parte de esa bolsa. ¿Sí? Nosotros estamos recibiendo un pago por lo que hacemos. Estoy hablando de profesores, estamos hablando de estudiantes. Un esfuerzo muy grande que hace este país, sabedor de que la educación es una de las actividades que más le puede redituar a futuro, pero siempre y cuando pues nosotros lo sepamos hacer. ¿Y por qué les digo privilegiados? Así ahora otro poquito más de estadísticas. En esta última solicitud al Politécnico hubo más de 92,000 solicitudes, de las cuales solamente se aceptaron 24,000. Entonces, y a veces, ahora estuve en sabático en la Ciudad de México y me tocó ver marchas, me tocó ver gente ávida, deseosa de estar dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, donde lo ven como un sueño que les permita pues insertarse en la sociedad de una manera productiva, y pues mucha gente se queda fuera. Entonces eso lo comento como una especie de concientización del privilegio que tenemos. En la parte de aquí hay una gráfica donde se ve cómo está la educación a nivel superior en los diferentes estados. Y si hacemos el promedio a nivel nacional, solamente 1 de cada 5 mexicanos tiene el privilegio de educarse a nivel superior. Entonces, a nivel nacional también somos unos privilegiados. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues seguramente buscarán alternativas de desarrollo, pero al menos nosotros ya tenemos la promesa de una. Si vemos algunas estadísticas también de cómo ha incrementado la actividad en el Instituto Politécnico Nacional en los últimos años, aquí hay unas estadísticas de 1996, la saqué de Scopus hace una semana, y se ve claramente un desarrollo muy alto del Instituto Politécnico a nivel de publicaciones, a nivel de desarrollar conocimiento. Fíjense, en 1996 los productos de alcance internacional apenas superaban 200. ¿Sí? Actualmente ya anda del orden de 2,400 productos a nivel internacional. Y ahí hice una comparación con el Cinvestav,
que es un hermano del Politécnico, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que si nosotros sumamos a las dos instituciones, y que son parte, las dos, del sueño de muchos mexicanos, de llevar la ciencia y la tecnología a la sociedad. De hecho, el CIMESTAB está construido en su mayoría en terrenos que inicialmente eran de Politécnico y después hizo su propia administración, pero a fin de cuentas hay más de 2,000 investigadores a nivel nacional que trabajamos en esas instituciones, y pues se vuelve pues una esperanza para México. O sea, la unión de esas dos instituciones trabajando en desarrollar ciencia y tecnología, pues es una promesa que le está apostando el país. Las dos instituciones juntas, pues hacen la primera fuerza en muchas de las áreas del conocimiento a nivel nacional. Y por algo luego se dice que el Instituto Politécnico es la institución rectora de la tecnología, de la ciencia y la tecnología en México. Esos son lo que es el Politécnico hoy. Ahora les voy a platicar un poco de lo que es el decanato. El decanato es un órgano colegiado del Instituto Politécnico, en el cual cada centro tiene un representante, y cada mes nos reunimos en la Ciudad de México y buscamos maneras de mejorar la identidad institucional, aparte de una función que es preservar la historia, que quizás sea la función más importante del decanato. Sí, si queremos ver hacia adelante, tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Y bueno, esa es una de las funciones del decanato, y en particular pues yo tengo el privilegio de ser el decano de este centro. Y bueno, como les decía, pues tenemos que buscar conservar los hechos trascendentes de aquí del CICATA, y también difundir la identidad institucional. Entonces aquí ejemplos de identidad institucional pues los podemos ver en varias partes del centro, del edificio, y que de alguna manera, aparte de darle colorido, ¿verdad?, pues cada uno de esos símbolos pues representan algo, y sobre todo lo que representan pues es la esencia de la institución, y cada símbolo pues puede tener una explicación de qué significa cada una de sus partes. Aquí me llevaría bastante tiempo estárselas explicando. Lo que quiero hacer es, ahora sí que convencerlos, invitarlos a que conozcamos a nuestra institución. Entonces hay muchos lugares donde vamos a poder ver. Si ustedes le ponen símbolos IPN, les van a salir mucho, y además qué significa. Y bueno, pues hay algunos de ellos, los símbolos, digamos, formales, principales, pues son estos que están aquí en esta lámina, donde tenemos el logo del Instituto Politécnico Nacional, tenemos el lema, ¿sí? El lema que pues tan solo son 7 palabras, pero que representan mucho, ¿sí? Representan y definen lo que somos y para qué estamos. También tenemos un himno politécnico que también podríamos muy bien aprender y cantarlo en su momento, como el himno nacional en eventos institucionales. Tenemos una porra, ¿sí?, que también probablemente sea de las que sí conocen, ¿sí? Y también hay un decálogo de ser politécnico. Y pues todas esas, si adentramos, pues van a ver que están llenos de riqueza y sobre todo de mucha motivación para llenarnos de energía y hacer con muchas ganas lo que estamos haciendo a diario. Si queremos ver mucha más información, pues podemos entrar aquí a esta página del decanato. Hay algunas páginas que han hecho egresados de Politécnico como esta. Y bueno, por darles unos ejemplos. Esta foto de aquí, pues es el cuadrilátero, lleno de historia. Ahí en particular le hicieron un acto
de reconocimiento a Alejo Peralta en cuerpo presente, el día de su fallecimiento. Pero ahí ha habido hechos muy trascendentales. Muy cerquita de ahí se ha asesinado estudiantes politécnicos. Dicho de una manera cruda, hay mexicanos que han dado su vida dentro de esta institución por la lucha de un ideal. Y si nosotros no vivimos esos ideales dentro de aquí, de estas paredes, pues de alguna manera los estamos defraudando. ¿Cuándo fue? Hace más o menos un mes, el director general del instituto, que es aquí, y la directora del Archivo General de la Nación, se juntaron, le entregó un facsímil de lo que es el acta de creación del instituto. Eso fue el 1 de enero de 1936. Bueno, al menos así se oficializó en el Excelsior, no, en el Universal. Y bueno, ahí podríamos decir que nace formalmente el instituto, pero en realidad podemos irnos mucho más atrás. Quizá no tan atrás como los memes que le hicieron a Peña Nieto, pero sí bastante atrás, ¿sí? Bastantes 2, 3 siglos en el que podríamos ver que la necesidad del conocimiento para el desarrollo de esta sociedad pues ha estado presente desde hace bastante tiempo, y hubo esfuerzos previos obviamente al Politécnico y que dieron forma a esta institución y la formalizaron, y sigue creciendo, ¿sí? No cambia. Fíjense, el año pasado también la Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía ya forma parte del Politécnico, que eran escuelas pues, de alcance nacional, y eso es importante porque no hace mucho también se promulgó la nueva ley de archivos, y eso implica que la información que se genera en este país ya debe de cumplir con ciertos lineamientos. Y el Politécnico pues tiene el privilegio de encabezar pues esos esfuerzos. Bueno, pasemos a lo que es el CICATA. El CICATA, como parte de ese esfuerzo institucional de llevar la técnica al servicio de la patria, crea centros en lugares cercanos a donde hay sectores productivos. Y eso, aunque había de alguna manera esfuerzos que desarrollaban las escuelas tradicionales de Politécnico, se vio la necesidad de que se acercara más, ¿sí? Y eso fue la motivación de la creación de los CICATA. Entonces, en la fecha 2 de septiembre de 1996, o sea, no hace tanto tiempo, comparado con 1936 del Instituto Politécnico, pues se crean estos CICATA. Y bueno, el acta de creación fue en el tiempo del ingeniero Diodoro Guerra, y nace pensando no en un solo lugar, sino que iban a crear unidades donde fuera necesario. Y pues el primer foco productivo, digamos, fuera del Instituto Politécnico de México, de la Ciudad de México, pues era Querétaro. Entonces fue natural desarrollar un CICATA en Querétaro. Y entonces ese CICATA empieza a crecer en un edificio rentado, que está aquí, una foto, que estaba en José Ciro, ahí en el centro, muy cerca de la Alameda, y ahí empieza a operar en 1997. Y bueno, en aquel entonces había una organización muy interesante porque pues no había director, ¿sí? Solamente eran los investigadores, y la dirección o el encargado de la dirección duraba 2 meses, y ya le seguía el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y nos rolábamos de la responsabilidad administrativa, ¿sí? Y el que fue
el fundador de los Cicata, el doctor Feliciano Sánchez Inencio, pues hasta lo contaba como anecdotario, ¿no? Así como decía, miren, pues ellos se pueden gobernar solitos y no se pelean y llevan el centro, lo están desarrollando, ¿no? Finalmente ya por situaciones, digamos, de orden administrativo, pues ya se crea o se le da forma al Cicata como una entidad jurídica y, bueno, en realidad no tan independiente, pero pues, al menos ya tiene un acta de creación en el 31 de mayo del 2005, que pues no hace tanto, se hace el acuerdo para la creación del Cicata Querétaro, aunque no es realmente creación, es realmente formalización. La operación empezó desde 1997. Muy bien, entonces eso véanlo como unas pequeñas cápsulas que motiven a saber un poco más del Politécnico y un poco más del Cicata. Ahora entramos a lo que es, digamos, lo que yo anuncié como tema central de esta plática. Y yo creo que en algún momento todos hemos sabido o escuchado sobre los grandes gurús empresariales como Steve Jobs. Y ya los creadores de Facebook, de Microsoft, etcétera, y decimos, pues es que solamente en Estados Unidos se pueden dar esas cosas, porque está toda la infraestructura, porque ahí hay todo lo necesario, pero pues aquí no podemos. Y la verdad es que cuando estuve preparando esta presentación, yo creo que Alejo Peralta está a ese nivel. Y no lo estoy exagerando. Y se los voy a platicar. Él nace en 1916. Todavía no existía Politécnico. Y nace en Puebla. Y a los bien chiquito, en 1931, entra a lo que ahora se conoce como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En aquel entonces no era Politécnico, ¿sí? A él le tocó toda la transición. Él llega en el 31 a estudiar la preparatoria, como muchos de nosotros salimos de nuestro lugar para progresar. Entonces él sale de esa familia de 7 hijos, de 8 hijos, y se va a buscar fortuna a la Ciudad de México, y entra también ya que acaba la preparatoria, a estudiar la ingeniería. Solo que ya cuando lo estaba haciendo, pues ya traía madera de empresario. Y entonces a la vez que estaba estudiando, pues empieza con un taller para elaborar chasis de radios. Era el boom de los radios. Así como ahorita están los celulares, pues en aquel entonces el boom eran los radios. Y él se pone a hacer esos chasis y le pidió a su papá creo que 1,000 pesos y con eso montó un taller. En 1935, con esa visión que tenía, y al ver que había un desecho de material en varios de los talleres donde él trabajaba, pues formó una empresa para hacer portamechas. En aquel entonces, pues todavía la iluminación, todavía se daba mucho las veladoras, y pues había que construir, se podían hacer pequeñas piezas acopladas a las veladoras, llamadas portamechas. Él termina sus estudios, pero ¿qué creen? No se gradúa. Así como Steve Jobs y como, ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates, ¿sí? Están tanto en los negocios que pues no se gradúa. Acaba los estudios en el 38, pero se viene a graduar hasta 1948, y eso porque casi lo llevaron a fuerzas algunos de un profesor, Walter Cross Buchanan, que también es un distinguido politécnico, y lo convencen de graduarse. Cuando él termina, 1938, ya había sido creado el Politécnico, ¿sí? En el 36. Y en el 39, fíjense, un año después
de que sale a estudiar la ingeniería, nace IUSA. Esa empresa que desde que yo era chiquito, yo veía que en mi casa había las calaveras, los contactos y todo eso que decía IUSA, ¿no? O sea, para mí fue algo que muy natural ver en todo lo eléctrico ese logo. Y ya para un año después, fíjense, en 1940, él nació en el 16, o sea, tenía 24 años, quizá la edad de algunos de ustedes, ya daba empleo a 500 obreros. Y en 1956 lo llama el presidente Ruiz Cortines, que si le echaba la mano para callar un poco los movimientos estudiantiles en el Politécnico. Y él dice que sí, cómo no, pero que me lo venga a pedir él. Bueno, casi, que mandó emisarios. Y entonces ya fue con el presidente y le dijo que él no estaba acostumbrado a recibir órdenes, que él desafortunadamente ya tenía una formación en la que él había aprendido muy bien a dar órdenes. Y entonces lo que le pide al presidente es tener una línea directa telefónica con él para poder ser, esa fue la condición para poder ser director general del Instituto Politécnico. No se sabe a ciencia cierta cuánto dinero le metió, pero sí se sabe que mucho dinero del Politécnico en ese entonces lo puso de su bolsa. Los terrenos de Zacatenco, 240 hectáreas tiene Zacatenco con Ticomán. Nosotros estamos en 1 hectárea, este edificio. Entonces imagínense esto, 240 veces. Así es el tamaño de Zacatenco y Ticomán, esas dos zonas. Y bueno, él muere en el 1977, pues relativamente joven. Dentro de las cosas que hizo, pues también fue beisbolista, aficionado a los toros. Él era el dueño de los Tigres. Y cuando muere, tiene 150 empresas y 20,000 empleados. Ahorita ya son más, ¿sí? Pero en la época en que él murió, así iba ya. Entonces, aquí hay algunos hechos de lo que fue el ESIME, el egresado ilustre de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en precedentes desde 1857, donde esa era la Escuela Industrial de Artes y Oficios. Entonces ahí se enseñaban cuestiones de mecánica, cuestiones de máquinas. Ese edificio todavía existe y es parte del Politécnico. En 1915, eso era un convento en Allende. Ahorita ahí está un centro de educación continua. Y bueno, ahí fue donde, en esas paredes, ahí fue donde estudió Alejo Peralta. En 1921 se vuelve la escuela superior y ya esa escuela en 1936 forma parte de lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Toda esa manzana que está aquí era lo que fue parte de la ESIME y todavía sigue siendo en buena medida parte del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué le tocó ya les hablé así un poquito a grosso modo de Alejo Peralta, pero pensemos directamente en Politécnico. A él le toca recibir a Politécnico con una crisis política, pero aunado a eso, le llega una crisis del terremoto, ¿sí? Porque en aquel entonces esas instalaciones del casco de Santo Tomás pues estaban relativamente nuevas y resulta que en el terremoto del 57 se cae un edificio, pues como esa foto que del lado izquierdo. Y bueno, ya en ese entonces, los que conocen la Ciudad de México, el casco de Santo Tomás, pues está grande, o sea, no es un lugar pequeño y está relativamente céntrico.
Y entonces cuando Alejo Peralta, con su línea directa con el presidente, le dice, ¿sabes qué? Pues aquí no hay manera de seguir la construcción, es un problema, ya era visionario, era ingeniero, y decía, aquí las cosas no van a funcionar, y le pide pues más terreno. Y resulta que había unos terrenos en el sur de la ciudad, muy cerquita de la ciudad universitaria. Y cuando se los pide, le dice Ruiz Cortines, no se puede. Y le dice, ¿qué? ¿Temes que se peleen? Dice, no, lo que temo es que se junten. Fíjense nada más, eso estaba pasando en el 57. Y ya todos sabemos, pues, los tristes sucesos del 68 que estamos a punto de conmemorar 50 años. Y entonces, al norte, estudiantes decían, pero ¿por qué a Siberia? ¿Sí? O sea, para aquel entonces era lejísimos. ¿Sí? Esos, y por ahí, en esa foto que está arriba, fíjense, esos son los primeros 4 edificios de Zacatenco. Vean cómo estaban los alrededores. Hay unas fotos todavía más impresionantes, nada más que no las he visto, pero no la conseguí para... O sea, prácticamente todo eso era cero, o sea, era nada, llano, no árboles, no nada, ¿no? Y fue muy crítica, como después también en su vida como industrial, de por qué iba a edificar ahí las nuevas instalaciones de Politécnico. Ahora no se puede pensar en Politécnico sin estas instalaciones, ¿no? Y bueno, diría uno, bueno, pues sí, el Zacatenco, eso lo promovió Alejo Peralta, ¿no? Pero resulta que no solamente hizo eso, hay realmente el Canal 11, yo admiro mucho lo que ha sido, lo que es y lo que puede ser. Y bueno, él fue el creador del instituto del Canal 11, con miras pues a mejorar la educación del país. Y la intención inicial era lo que ahora llamamos con mucha pompa ¿cómo se llama? La educación virtual, ¿verdad? Y que ahora decimos las videoconferencias y demás. Bueno, pues en aquel entonces, ¿cuántos años ya? 60. Ya lo tenía contemplado Alejo Peralta, ¿sí? Y decía, la manera de poder llegar a la educación a más gente va a ser a través de vía remota, ¿sí? Y esa fue la principal motivación de crear el Canal 11. 2 de marzo de 1959 se crea y él hace obviamente todos los trámites para que se autorizara que el Canal 11 saliera al aire como una opción cultural para el país y para Latinoamérica. Se considera que muchos de los programas de Canal 11, curiosamente, se conocen más en Latinoamérica que en México. Si ustedes se meten, los invito que terminando hoy en la noche, que en vez de que abran Netflix, abran el Canal 11, tiene una sección de video on demand, así, igualito que el Netflix, ¿sí? Y tiene estas barras donde pueden ver muchísima programación histórica del Canal 11, los más buscados, quieren saber de viajes, de ciencia y tecnología, de arte y cultura, de música, excelentes programas artísticos, hasta de cocina, si no hayan que cenar, de pronto abren uno aquí, sacan una receta, programas politécnicos de la naturaleza, y ustedes píquenle a cualquiera de estas y van a encontrar temporadas completas. Por ejemplo, Cristina Pacheco, pues lo van a ver, ella ya va como en la 20 y tanta temporada, ¿no? Pero al menos en línea están como las últimas 10 temporadas de Cristina Pacheco. Pero así como esa, pues están las demás, ¿sí? Tienen mucha programación y la verdad, pues con mucho contenido, pues yo diría que de mayor contenido que las series policíacas, ¿no?
Aunque también el Politécnico ha hecho series policíacas. Bueno, no policíacas, sino, por ejemplo, de paramédicos. Si quieren acción, también ha hecho algunas programas. Bueno, Canal 11. También Alejo Peralta fue el que creó el Patronato de Obras e Instalaciones. Entonces, este edificio en el que estamos lo construyó el Patronato de Obras e Instalaciones. Y es el encargado de hacer todas las edificaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y eso ya desde el 7 de febrero de 1957. Entonces ahorita están celebrando el 61 aniversario, el POI. Bueno, esos son algunos detalles que hizo Alejo Peralta en el Politécnico. Pequeñitos detalles. Pero las industrias que creó, esas 150, pues hay algunas que han destacado, otras no tanto. Unas son empresas, digamos, proveedoras de las más grandes. Yusacell, por ejemplo, pues fue una empresa que fue en su tiempo muy grande, pero no sé si alguien alguna vez contrató servicios de Yusacell. Telcel se lo comió, algunas otras no, pero Yusacell lo compró ATT, y entonces ATT pues está compitiendo a fin de cuentas. Pero los principios de Yusacell, fíjense lo empresario que era Alejo Peralta y lo visionario, porque Yusacell en realidad nace de una empresa en el 57, donde él tenía el sueño de tener teléfonos en el carro. Sí, no era telefonía celular como tal, pero sí en los carros. Y genera una empresa que se llama SOS en Santa Fe, ahí en la Ciudad de México. Y realmente México se volvió pionero en las comunicaciones inalámbricas. ¿Sí? ¿Por qué no floreció? Pues habrá muchas razones. ¿Y por qué la telefonía celular tuvo que esperar? A lo mejor se adelantó a su época. ¿Sí? Y la telefonía celular, como a veces se piensa del CICATA, a veces pensamos que no estemos vinculándonos mucho con las empresas, es porque nos adelantamos a la época. Pero no quiere decir que la misión o la visión estén equivocadas. Y bueno, Yusacell es lo que evolucionó de esa compañía. Y como buen empresario, pues vendía empresas y compraba otras. Ahora sigue viendo por dónde se movía el asunto. Y una de ellas, Yusasol, se llama, una de las que está aquí en esta. Ya hay una planta que se llama Don Alejo, precisamente pues en memoria de Alejo Peralta, en lo que es el Estado de México, y ya produce 400 megawatts. Y tiene una empresa aparte, totalmente automatizada, Yusasol, que tiene la capacidad de producir 2 millones de paneles anuales. México. Empresas del grupo Yusa. Y bueno, si sumáramos su fortuna, pues seguramente anda muy arriba. Toda la atención se va en Carlos Slim, ¿verdad? Porque ha estado en los top 10 del mundo. Pero las empresas del grupo Yusa también son miles de millones de dólares. Y bueno, ha hecho bastante. Esa riqueza que él ha generado, ha habido obras en beneficio social. Y una cosa que llama la atención de Alejo Peralta es que sí generaba riqueza, pero nunca olvidó que la gente tenía que progresar, que la gente tenía que mejorar sus condiciones de vida. Y por lo tanto, las empresas que él fundó siempre las llevaba a los lugares donde había gente más necesitada. Y pensaba cómo hacerle para que, si no les podía pagar mucho,
al menos, porque por las cuestiones de mercado, porque pues había que ser competitivo, pues al menos que su calidad de vida fuera lo mejor posible. Entonces les acercaba las escuelas, les acercaba las casas donde vivir, para que no tuvieran problema para ir a trabajar. Y eso obviamente pues repercutía en la economía familiar, ¿verdad? Si no gastan en gasolina, si no gastan en transporte, pues aunque no ganen mucho, tienen un nivel de vida razonable. Entonces él compró por ahí una hacienda que se llama Pastejé, a una familia que desarrollaban toros de lidia, y ahí un poco ahí hace como que lo va a atender, pero finalmente lo convierte en lo que es el Parque Industrial Pastejé. Y no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero luego es sorprendente, ¿sí? O sea, que lo que una persona con voluntad y con mucha motivación e iniciativa, pues puede transformar un lugar. O sea, ustedes van a esa zona y la sienten primer punto. Hay riqueza. Buscan a Alejo Peralta y siempre va a haber quien hable mal de él, como gentes exitosas, y a él le dicen que él fue el que desocupó el internado no sé si también supieron de eso, pero en Politécnico pues había un internado donde iban las personas que no tenían recursos a vivir, sobre todo de los estados, y ahí se les daba comida y techo. Pero eso se volvió un problema político, y ese lugar, él pidió que el ejército le apoyó al presidente para que el ejército desocupara el internado. La historia dirá si fue bueno o fue malo, pero en principio fue la semilla, quizá, de un movimiento todavía más grande, que fue el del 68, y que pues de alguna manera también cambió el país, ¿verdad? A fin de cuentas, de una u otra manera políticamente cambió el país. Y bueno, a lo mejor todavía no sé si sea poco tiempo o mucho tiempo, pero los resultados pues todavía los vemos en nuestro sistema político mexicano. En la parte izquierda está ¿cómo le llaman? Un recordatorio de los muertos de Tlatelolco. Ahí se habla de las cifras oficiales, 60 personas muertas, pero en realidad se habla de cientos. Y ahí estaba la premonición de Ruiz Cortines, ¿no? O sea, se juntaron la UNAM, Politécnico y demás instituciones, generaron un problema grande. Y desafortunadamente cuestiones muy puntuales hicieron cosas más trágicas, ¿no? Lo que le preocupaba en aquel entonces a Díaz Ordaz eran los Juegos Olímpicos, y que no hubiera ahora sí que problemas durante ese evento a nivel internacional, y como había amenaza de que se podían suspender si no acallaban los problemas que existían en el país, pues se podían retirar y cancelar. Y él prefirió matar gente. A lo mejor ya viéndolo históricamente hubiera sido mejor que cancelaran los Juegos Olímpicos. Decisiones que tienen que tomar los políticos en su momento. Y no fue el único, ¿eh? Hay algunos hechos todavía más críticos que se saben poco, pero hubo un evento el jueves que se conoce como el Jueves de Corpus, en el 71, dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Se considera que más de 120 muertos. Y bueno, el Politécnico ha sido parte de esa historia del país.
pues nosotros somos parte de ese proyecto. ¿Cómo le hago para poner esto? Creo que no funciona. Pero bueno, finalmente eso es lo que les quería decir en esta ocasión. Ya después les platicaré de más cosas. Pero podemos acabar como empezamos, ¿no? Escuchando el mambo politécnico. Que no se oye. No sé si se puede. Ok. Todo esto está en Canal 11. Si lo quieren acabar de escuchar, se van al video on demand y van a encontrar esa. Y lo van a ver en alta definición. Déjalo de fondo. Okay. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Bueno. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces agradecemos a nuestro decano su presentación con un aplauso.